Bienvenidos a nuestra prédica dominical. Tema: la oración, un clamor desesperado. El texto que utilizaremos es Hechos capítulo 12, versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Hace poco, mientras leía un libro del pastor David Platt, encontré un video en el cual este pastor hablaba acerca de la oración. Su libro me había impactado por su contenido, ya que llama a la iglesia a una entrega radical a la verdad de la Escritura. Pero cuando vi el video acerca de la oración, este conmovió mi corazón. He creído durante algún tiempo que aunque me falta mucho, puedo mantener una disciplina de oración. Unas veces mejor, otras no tanto, pero en fin me sentía conforme con la forma en que veía mi oración. O si la comparaba con la de otros para sentirme menos culpable, no parecía estar mal. Pero allí, viendo este video, me di cuenta de que no oro más porque vivo cómodamente, porque arriesgo poco, porque mi dependencia no está completamente sobre Dios, sino sobre mí mismo, pues he creado un confort que me permite mantenerme tranquilo, y fue allí donde fui desafiado. Empecé entonces a buscar más en la Escritura y de pronto el Espíritu Santo puso en mi corazón una palabra. Y pude ver más claro el panorama en el cual vivía la iglesia en el comienzo. La Escritura es Hechos capítulo 12, versículo 5. Y dice así: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. En este pequeño versículo vemos a una iglesia desesperada por buscar a Dios en oración, porque lo arriesgaba todo por llevar a cabo la misión encomendada. Y mientras la leía, me daba cuenta que lo que el pastor David decía era muy cierto. Vivimos en una cultura diferente, una cultura que difícilmente se arriesga por los demás, una cultura que se conforma con ir tan solo a la iglesia los domingos para recibir sin entregar nada a cambio. Vivimos en una cultura en la cual no nos vemos desafiados ante grandes dificultades. Las dificultades que vemos son cómo Dios puede prosperarnos más, cómo Dios puede darme esto o lo otro. Pero ¿dónde está nuestro compromiso para con Él? ¿Dónde está la iglesia? Vemos una iglesia que se ha adormilado en búsqueda de la prosperidad propia, cuando miles sufren y necesitan desesperadamente el mensaje que nosotros tenemos. Entonces te pregunto, iglesia, ¿por qué oramos? ¿Solo oramos por nuestras necesidades, por nuestros problemas? ¿Por qué es necesario orar? El Evangelio y la iglesia no se trata de nosotros, no se trata de cuánto Dios nos bendice o cuántas cosas tenemos, se trata de Él y su gloria, nada más. ¿Cuál es tu oración? ¿En qué está enfocada tu oración? ¿En ti o en las prioridades de Dios? ¿O en lo que a Dios le importa? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque no es necesario orar cuando estamos viendo televisión. No es necesario orar cuando pasamos mucho tiempo en internet. No es necesario orar cuando no hay nada en riesgo en nuestro caminar con Cristo. No es necesario orar cuando no hay preocupaciones, peligros, dificultades en nuestro cristianismo. No es necesario orar cuando nuestro cristianismo es solo una rutina religiosa. Cuando nuestro cristianismo es solo una rutina, todo lo que hacemos lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Pero cuando necesitamos confiar en Dios es cuando todo se sale de control, cuando nosotros no podemos controlar las cosas y necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Pero cuando lo arriesgas todo para glorificar a Cristo, entonces allí sí que necesitas orar. Cuando arriesgas o sacrificas tu vida, tu tiempo, tu salud, tu dinero,
tus posesiones, tus sueños, tus esperanzas y hasta tu trabajo o profesión, entonces allí sí que necesitas orar. Cuando arriesgas y te juegas tu reputación por Cristo, entonces necesitas orar. Cuando tu anhelo es llevar a miles la presencia del Señor, entonces necesitas orar. Cuando anhelas manifestar la gloria de Dios, necesitas orar. Cuando vas a predicar el Evangelio, necesitas orar. Cuando estás desesperado, cuando estás triste, cuando estás angustiado, necesitas orar. Y necesitas orar de forma desesperada porque estás comprometido con su misión, no con la tuya, con su pasión, no con la tuya. Entonces necesitas desesperadamente la oración. Cuando tu objetivo es impactar a los hombres con el Evangelio para glorificar a Cristo y no hacerlo por medio de tu personalidad, tu carisma, tu visión o tu prosperidad, entonces te encontrarás a ti mismo reconociendo tu necesidad de orar desesperadamente.